Saludo. Con nosotros se encuentran las licenciadas Jersey Macier Núñez, Elda Rebeca López, Ingrid Altagracia González, Josefina García, Mariluz Rodríguez y quien les habla, Mariel Martínez, las cuales son estudiantes de la Escuela de Graduado UTESA, cursante de maestría en Lingüística Aplicada, cursando la asignatura Diseño Curricular de la Lengua Española por Competencia, a cargo de la docente Eli Joseph Almonte. Licenciadas vienen a compartir con nosotros dos elementos muy importantes dentro de la planificación, que son las competencias y los contenidos, con el propósito de conceptualizar y explicar las competencias fundamentales y las competencias específicas de tercer grado del nivel secundario, tomando como punto de referencia el tema del texto instructivo. Y socializar y explicar el tema de los contenidos como mediadores del proceso de enseñanza-aprendizaje planteados en el diseño curricular de tercero de nivel secundario. Antes de iniciar, es importante hacer mención de lo que es la competencia. Según el diseño curricular dominicano, la competencia es la capacidad para actuar de manera eficaz y autónoma en diferentes contextos. Estas competencias se clasifican en fundamentales y específicas. Las fundamentales expresan las intenciones educativas de mayor relevancia y significatividad, y las específicas corresponden a las áreas curriculares. Estas se refieren a las capacidades que el estudiante debe adquirir y desarrollar con la mediación de cada área del conocimiento. Además, los contenidos son mediadores de aprendizaje significativos. Son los conocimientos o saberes propios de las áreas curriculares. Una vez se ha formulado una competencia, el siguiente paso es preguntarse qué contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales son necesarios para su desarrollo. A continuación, la voy a dejar con la licenciada Jersey Núñez, que va a continuar abordándole acerca del tema. Muchas gracias, licenciada Mariel. Saludo a todos los participantes de este taller en esta tarde. Bien, así como Mariel nos contaba, hay dos tipos de competencias, de las cuales yo estaré hablándoles sobre una, que son las competencias fundamentales. Usted dirá, ¿cuál es la importancia de esta competencia en lo que es el currículo? La inclusión de ellas tiene como finalidad fundamental integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales como los informales. Otra característica que ya tienen es permitir a todos los alumnos y las alumnas integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera afectiva o efectiva cuando les resulten necesarios en su diario vivir. Otra característica de estas competencias fundamentales es orientar la enseñanza al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación, que tienen carácter imprescindible y, en general, inspiran las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. Vamos ahora a ver cuáles son esas competencias que trabajamos en los grados de secundaria. Bueno, entre esas tenemos la competencia comunicativa, una de las más importantes en lengua española, competencia ética y ciudadana, competencia de desarrollo personal y espiritual, competencia de resolución de problemas. También tenemos la competencia de pensamiento lógico, creativo y crítico, la competencia científica y la competencia ambiental y de la salud. Usted dirá, sí, ya sé que son esas 7 competencias. Ahora, ¿dónde la voy a colocar en la planilla de evaluación? Bueno, yo te voy a mostrar un ejemplo sobre la planilla de planificación, donde tú vas a colocar estas 7 competencias fundamentales. Aquí vemos un ejemplo de una planificación ya realizada sobre el texto del instructivo. Vemos que tiene su identificación, el área, la asignatura, pero lo que nos importa a nosotros son las competencias fundamentales,
¿dónde las vamos a colocar? Aquí, después de la situación de aprendizaje, vemos un cuadro donde dice competencias fundamentales. Aquí en esta área, para la lengua española, yo acostumbro utilizar las 7 competencias, ya que como decía al principio, ellas tienen como característica integrar los diferentes aprendizajes, no importa que sea lengua española, matemática, ciencias naturales, o sea, cualquier tipo de contenido, ellas los integran, los incorporan a las diferentes áreas, como ya hemos dicho. Espero que esta parte te haya ayudado en lo que es tu planificación. Vamos a continuar ahora con mi compañera Mariluz Rodríguez, quien nos va a estar hablando sobre las competencias específicas. Ejercicio. Vamos a continuar con las competencias específicas. Las competencias específicas corresponden a las áreas curriculares. Estas competencias se refieren a las capacidades que el estudiantado deben de adquirir y desarrollar con la medición de cada área del conocimiento. Se orientan a partir de las competencias fundamentales y apoyan su concreción garantizando la coherencia del currículo en términos de los aprendizajes. Estas 4 competencias son fundamentales, las competencias específicas en el área, como son la comprensión oral, escuchar, capacidad de comprender diferentes tipos de texto orales en diversas situaciones, identificando los roles asumidos y sus intenciones comunicativas. Comprensión escrita, leer, capacidad de realizar un proceso de inferencias complejo que le permitan establecer conexiones entre los conocimientos previos que ofrece el texto con el fin de construir el sentido de lo que el autor pretende comunicar. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que el docente debe de instruir al estudiante con el título del texto, presumir que el estudiante ¿qué entiende por esto? Y los estudiantes le van a responder dependiendo del título, que tiene que tener coherencia y cohesión. Producción oral, hablar, capacidad de comunicar oralmente ideas, pensamientos, sentimientos y experiencia, tomando en cuenta durante y después procesos del nivel de comprensión de interlocutores y las exigencias de discurso de las situaciones de comunicación. Sabemos que hay diferentes tipos de texto. El texto instructivo trata de instruir y los conocimientos de diferentes formas, ya sea a través de una receta o cualquier tipo de texto que trate de darle esos conocimientos. Producción escrita, escribir, capacidad de expresarse de forma escrita partiendo de un propósito reales del contexto, conocido por los sujetos empleando adecuadamente los conocimientos sobre la lengua, aspecto normativo, los textos, tipo, estructuras y marcas específicas. Hasta aquí la dejo con mi compañera Josefina. Muy buenas tardes, queridos maestros, compañeros, estudiantes. En este momento le vamos a estar compartiendo lo que son los contenidos conceptuales. Como pueden observar, corresponden a los diferentes conceptos y saberes que los estudiantes deben aprender y lo obtienen a través de la guía que puede hacer el docente, cómo puede instruirlo para que alcancen estos conocimientos y pueden adquirirlo también relacionándolo con sus ideas previas, lo cual le puede servir para la vida y guardarlo en la memoria.
dentro de nuestra planificación, de acuerdo a nuestro currículum dominicano, estos conceptos, contenidos conceptuales que representan los mediadores porque están en medio de las competencias y los indicadores de logro que pretendemos que los estudiantes logren y que le permitirán desarrollarse en las diferentes áreas del conocimiento, tanto científico como social, político, cultural, y le permitirá ser mejores individuos y más útiles a la sociedad. Estos conceptos se caracterizan por ser estáticos en el sentido de que los estudiantes lo adquieren y pueden guardarlo o no en la memoria de manera a corto plazo o a largo plazo, dependiendo de cómo haya sido construido ese conocimiento. Tenemos, por ejemplo, el concepto, de acuerdo al mediador o tema, el instructivo. Entonces, nosotros como maestros debemos guiarle a los estudiantes para que ellos identifiquen la definición y luego por sí solos ellos sean capaces de conceptualizar qué es un instructivo a través de las 4 destrezas del lenguaje, que son escuchar, hablar, leer y escribir, íntimamente relacionadas con nuestras competencias específicas. Entonces, este contenido conceptual permea todas las competencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando el estudiante aprende a través de diferentes estrategias que el maestro le va a indicar, aprende qué es un instructivo, qué significa la palabra instructivo, su función y estructura, o sea, cuál es el título, los ingredientes y procedimientos que el estudiante va a utilizar para llevar a cabo y producir lo que es un texto instructivo. Entonces, permea todas las áreas y todas las competencias. Entonces, le vamos a indicar a los estudiantes el concepto. Primero partimos del concepto, de las ideas previas que ellos tienen sobre lo que es el instructivo y continuamos entonces con la definición. Y es el rol del maestro guiarle para que los estudiantes puedan identificar tal concepto y tal definición. Hasta aquí mi intervención. Continúa mi compañera, la licenciada Ingrid González, quien estará con ustedes otro tipo de contenido, los procedimentales, muy importante también en el esquema y en la realización de la planificación educativa. Gracias, Josefina. Bien, vamos a continuar el tan hermoso tema que es el de enseñar, ¿verdad? Nuestra labor. Y yo voy a continuar con los contenidos procedimentales. Estos contenidos, ejecutar acciones interiorizadas como son las habilidades, los intelectuales, las motrices. Estas abarcan destrezas, estrategias, técnicas y métodos que implican una secuencia de acciones u operaciones a ejecutar de manera ordenada para seguir con el fin de conseguir el desarrollo de esas competencias específicas y fundamentales. Los contenidos procedimentales tienen que ver con el saber hacer, es decir, llevar a la práctica lo aprendido de forma teórica. Aquí voy a mostrar un ejemplo que dice que podemos conocer el concepto de resumen. O sea, el estudiante puede conocer el concepto de resumen, pero ¿sabe elaborar un resumen? Para esto, el estudiante necesita proceder con la lectura de textos, extraer las ideas principales y finalmente poder redactar un síntesis o resumen. Y así entonces podemos decir que sí ha adquirido los conocimientos conceptuales y procedimentales.
A continuación voy a mostrar un cuadro con el ejemplo de lo que es una planificación con los contenidos de conceptos, de procedimientos y de actitudes. Ya después de haber planificado y haber abordado los contenidos de conceptos, que se refiere al saber, a conocer el concepto, la función, en este caso del instructivo, entonces seguimos con el procedimiento que se refiere al hacer. Dice aquí que el instructivo, en los conceptos se trabaja la función, la estructura, pues en el procedimiento se trabaja ya el hacer. Escucha atenta de instructivos leídos por el docente o una compañera para la prevención de enfermedades, accidentes o desastres naturales. Están organizados de acuerdo al desarrollo de cada competencia, como son la comprensión oral, la producción oral, la comprensión escrita y la producción escrita. A continuación, mi compañera Rebeca López le vas a seguir explicando sobre los contenidos actitudinales. Bien, continuamos con nuestro pequeño video tutorial acerca de la función que tienen las competencias y los contenidos dentro de una planificación. Continuamos con lo que son la secuencia de los contenidos. Ya mencionados los conceptos, los procedimientos, ahora continuamos con las actitudes. Los contenidos actitudinales señalan los valores, las normas y las actitudes. Suponen relaciones de respeto a sí mismo, a los demás y al medio, de sensibilidad y madurez. Bien, al igual que los contenidos conceptuales y los procedimentales, los nuevos currículos incluyen como parte de los aprendizajes de los alumnos a los contenidos actitudinales. Las actitudes, como decía anteriormente, son las tendencias o disposiciones adquiridas por los individuos para evaluar de un modo determinado un objeto, persona, suceso o situación y actuar en consonancia con dicha situación. A continuación, le presentamos un pequeño esquema donde notamos la secuencia que tienen los tres contenidos antes mencionados, tanto los conceptuales como los procedimentales y los actitudinales. Para nosotros poder construir unos contenidos aptitudinales, debemos de tener pendiente que debemos seguir una secuencia. ¿Qué secuencia? Bueno, la de los contenidos anteriores. Si tenemos dentro de una planificación un concepto, el cual se basa en trabajando, claro, desde un tema específico, que en este caso estamos trabajando el instructivo. Si trabajamos un concepto donde sería el instructivo, función y estructura, título, materiales o ingredientes y procedimientos o pasos a realizar las acciones, en el caso siguiente, o sea, en el procedimiento, vamos a dar que sería la ejecución de este concepto. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Qué van a hacer los estudiantes con este tema? Bueno, van a escuchar atentos, instructivos leídos por el docente o compañeros para prevenir o para la prevención de enfermedades, accidentes o desastres naturales. En la misma secuencia, si nos vamos al contenido actitudinal, vemos que es la valoración que ellos le dan a todo esto ya iniciado, tanto al tema como lo han trabajado y para qué les sirve en la vida. En este caso, el actitudinal correspondiente a esta escala sería valoración de la importancia de los instructivos para prevenir enfermedades, accidentes o desastres naturales. Más abajo muestro otros contenidos actitudinales haciendo referencia a la actitud que en su finalidad los estudiantes van a tomar ante cualquier tema específico. Tenemos la capacidad de ejecución ordenada y lógica en las acciones contenidas en el instructivo que escucha, además de interés por escuchar y ejecutar las acciones de instructivos sobre uso de aparatos electrónicos y electrodomésticos como un medio para resolver necesidades cotidianas y desarrollar su competencia tecnológica. Si nos damos cuenta, lo que buscan los contenidos actitudinales dentro de una planificación es darle sentido, darle una valoración a los contenidos ya propuestos, tanto como temas y tanto a la hora de ejecutarlos. Es decir, ¿para qué nos sirve todo esto que hemos trabajado dentro de una clase a lo largo de nuestra vida? A continuación, nuestra compañera Mariel va a concluir este hermoso video tutorial, el cual le estamos tratando de enseñar cómo involucrar estos
estos procedimientos dentro de una planificación. Muchas gracias a cada una de ustedes por su excelente participación y haber abordado con claridad y exactitud este tema de las competencias y los contenidos. Muchas gracias por su participación. Hasta luego.